El Tupolev Tu-95, conocido como ala orgullosa, es un símbolo del poder perdurable de Rusia. Este bombardero nuclear estratégico sigue siendo un ícono del poder aeroespacial ruso. Cada uno valuado en cientos de millones de euros, es la columna vertebral de la disuasión militar de Moscú. Pero hoy, estas aeronaves son solo cenizas. Algunos de los aviones de guerra más caros del mundo han sido destruidos, envueltos en llamas en suelo ruso, sin haber entrado en combate. Son irrecuperables y no se pueden reparar. La campaña Spiderweb de Ucrania, dirigida por el presidente Zelensky, lo cambió todo. Con una precisión audaz, Ucrania asestó un golpe devastador. Rusia ahora enfrenta un dolor y una humillación sin precedentes, una mancha dolorosa en su legendario legado militar. Se dice que el presidente Vladimir Putin está furioso. El 1 de junio, una operación sorpresa aniquiló una flota de bombarderos estratégicos rusos, la piedra angular de las tácticas de presión y disuasión de Moscú. Estas aeronaves de largo alcance, esenciales para los planes operativos de Rusia, fueron destruidas en su propio territorio. Los Tupolev Tu-95, Tu-22M3 y Beriev A-50 no eran solo armas, eran emblemas del poderío militar ruso, cada uno valuado en cientos de millones de euros. Su destrucción causó pérdidas financieras enormes y dañó gravemente la imagen de invencibilidad del Kremlin. El ataque no vino de misiles lanzados desde la frontera, sino desde el corazón de Rusia. Las armas que usó Ucrania, ocultas en camiones, su naturaleza es increíble. Los preciados bombarderos de Putin son ahora escombros carbonizados, y la capacidad de Rusia para amenazar a Ucrania desde el cielo podría no recuperarse nunca. Más allá de las pérdidas materiales, la destrucción de más de 40 aeronaves, el 34% de la flota de bombarderos estratégicos de Rusia, crea un vacío enorme en las capacidades de combate de largo alcance de Moscú, debilitando su proyección de poder en Europa del Este y más allá. Vamos a desglosarlo. Los detalles de la operación Spiderweb de Ucrania aún están saliendo a la luz, pero aquí está la base. Según The War Zone, el 1 de junio, Ucrania lanzó un asalto masivo con drones contra múltiples bases aéreas rusas, destruyendo, según informes, más de 40 aeronaves militares. Estos aviones no solo eran costosos, eran estratégicamente irreemplazables. Cada Tu-22M3 o Tu-95 representa décadas de desarrollo tecnológico e inversiones enormes, imposibles de reemplazar rápidamente. Su pérdida envía un mensaje claro: Ucrania puede golpear donde Moscú se siente intocable. Rumores no confirmados también sugieren que Ucrania apuntó al cuartel general de la Flota del Norte, hogar de submarinos armados con armas nucleares. La intención de Ucrania es evidente: neutralizar cualquier activo ruso capaz de lanzar bombas, misiles o cargas nucleares. Según el Kiev Post, 4 bases aéreas rusas, Belaya, Olenia, Ivanovo y Diaghilevo, fueron atacadas. Estas bases no son solo almacenes, son centros críticos para entrenar y operar escuadrones estratégicos. Los ataques interrumpieron la cadena de suministro militar de Rusia, desde la formación de pilotos hasta el mantenimiento de las flotas sobrevivientes. La situación de Rusia empeora. Las mismas fuentes informan que el ataque con drones de Ucrania destruyó el 34% de la flota de bombarderos de Putin, con daños estimados en 6.500 millones de euros. Esto no es solo un golpe financiero. Reparar, reemplazar y reestructurar la fuerza aérea rusa costará miles de millones más, presionando una economía ya golpeada por sanciones internacionales. En un mensaje en Telegram, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que el Servicio de Seguridad de Ucrania estaba llevando a cabo una operación a gran escala para eliminar bombarderos en territorio ruso. Los drones del Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron más de 40 aeronaves, incluyendo aviones de alerta temprana Beriev A-50,
bombarderos estratégicos pesados Tupolev Tu-95 y el versátil Tu-22M3 de alas pivotantes, uno de los más letales del mundo. El Estado Mayor ruso estimó los daños en 1.800 millones de euros, pero el alcance real del asalto supera con creces las estimaciones iniciales. La cifra de 6.500 millones de euros refleja no solo pérdidas materiales, sino un golpe aplastante al prestigio de Rusia. Una nación que alguna vez se enorgulleció de su poder militar, ahora enfrenta la realidad de que drones baratos pueden destruir sus activos estratégicos más valiosos. Imágenes compartidas por múltiples fuentes y reportadas por The War Zone muestran el impresionante éxito de la operación. En la base aérea de Belaya, a más de 4.300 kilómetros de Kiev, videos capturaron bombarderos rusos envueltos en llamas, algunos alcanzados por drones ucranianos en el acto. La enorme distancia plantea una pregunta crucial. Estas imágenes no son solo evidencia de un fracaso militar, son un golpe psicológico para Rusia. Los ciudadanos, alimentados con narrativas de un ejército imbatible, ahora ven sus símbolos de fuerza ardiendo en su propio suelo. ¿Cómo lo logró Ucrania? Durante al menos un año, Ucrania ha perfeccionado drones de largo alcance capaces de golpear profundamente en Rusia. Forbes informa que Ucrania planea producir 30.000 drones de largo alcance para 2025. Sin embargo, incluso los drones más avanzados tienen dificultades para viajar miles de kilómetros sin ser detectados por las defensas aéreas de Putin. La genialidad táctica de Ucrania radica en combinar tecnología con un despliegue creativo, superando las contramedidas rusas. Ucrania ideó una alternativa brillante. En lugar de drones de largo alcance vulnerables, desplegaron drones de corto alcance con vista en primera persona. Normalmente, estos drones no tienen el alcance para alcanzar los objetivos de Ucrania, pero Ucrania convirtió esta limitación en una ventaja, encontrando formas de posicionarlos cerca de los objetivos sin cruzar miles de kilómetros. Aquí está la genialidad del plan de Ucrania. Según la BBC, Ucrania introdujo secretamente estos drones de corto alcance en Rusia. Durante meses, camiones, algunos cargando cabañas de madera móviles que ocultaban drones, cruzaron el territorio ruso. Esta estrategia expone enormes fallos en la seguridad interna de Rusia. Que los camiones se movieran libremente durante meses sin ser detectados subraya un fallo catastrófico de la inteligencia del Kremlin. Una vez en posición, las cabañas se abrieron remotamente, liberando drones para atacar sus objetivos. Stewart, un exoficial de artillería del ejército estadounidense, que estudió relaciones internacionales y terrorismo en West Point, calificó la operación de Ucrania como una de las más complejas logísticamente jamás realizadas. La complejidad no radica solo en el transporte de drones, sino en la coordinación impecable de inteligencia, logística y tecnología de Ucrania para un ataque sincronizado y devastador. Stewart confirmó el informe de la BBC de que Ucrania usó camiones y contenedores de madera para entregar drones de vista en primera persona en Rusia. Enfatizó que los operativos del Servicio de Seguridad de Ucrania, preposicionados en Ucrania, ejecutaron los ataques y regresaron antes del ataque del 1 de junio. Como señaló Stewart, cualquier afirmación rusa de haber capturado operativos probablemente sea una puesta en escena para calmar al público interno, destacando la incapacidad de Moscú para frustrar la operación o montar una respuesta efectiva. En esencia, Ucrania asestó un golpe devastador sin un solo operativo en suelo ruso durante el ataque. The War Zone compartió imágenes de múltiples cuentas que confirman los relatos de la BBC y Stewart. Un clip muestra a civiles rusos intentando bloquear drones que se lanzaban desde un camión ucraniano. Sus esfuerzos desesperados solo subrayan la sorpresa y el desorden de Rusia, atrapados desprevenidos por un enemigo invisible. Los civiles parecían luchar en vano para detener los drones. Otro video, compartido por la cuenta DevMonX, muestra un dron lanzándose desde detrás de un camión. El comentario de un espectador ruso se interrumpe por disparos, probablemente intentos inútiles de derribar los drones. Estas imágenes no son solo prueba del fracaso de Rusia,
demuestran la precisión y eficiencia de Ucrania, activando oleadas de drones remotamente sin una presencia física. Hacia el final de las imágenes se ve otro dron lanzándose desde un camión. Esto no fue un ataque al azar. La campaña Spiderweb fue meticulosamente planeada. La preparación es evidente no solo en la entrega de drones, sino en la elección de Ucrania del momento y los objetivos para maximizar el daño material y psicológico a Rusia. Tomó meses posicionar camiones en Rusia, sin mencionar atravesar miles de kilómetros para llegar a las bases aéreas objetivo. Esto no es especulación. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó que la operación tomó más de un año en prepararse. Tal planificación extensiva muestra que Ucrania no solo buscaba una victoria militar, sino un golpe estratégico para sacudir la confianza de Rusia en su propia seguridad. En una publicación en X, Zelensky escribió: "Estamos haciendo todo para proteger nuestra independencia, país y pueblo". Esbozó las condiciones de paz de Ucrania con Rusia, que abordaremos más adelante. En X y según The War Zone, Zelensky confirmó que los ataques fueron planeados desde hace mucho. Esto no es solo retórica política, es Ucrania señalando a Rusia y al mundo su capacidad para operaciones complejas que desafían las expectativas. El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasil Maliuk, informó a Zelensky sobre la operación. Dijo el presidente: "Los resultados fueron sobresalientes, un logro puramente ucraniano. Esta victoria no es solo militar, es un testimonio de la autosuficiencia e ingenio de Ucrania frente a un enemigo mucho mayor". 1 año, 6 meses y 9 días desde la planificación hasta la ejecución. Esta fue la operación de mayor alcance de Ucrania. Todo el personal involucrado fue extraído de Rusia de antemano. Esta retirada impecable amplifica el éxito de la operación, preservando las fuerzas de Ucrania para futuras campañas. Zelensky señaló que no podía revelar todos los detalles de la misión en este momento, probablemente para mantener a Rusia adivinando sobre posibles futuros ataques. Pero no necesitaba decir más. Los resultados hablan por sí solos, no solo los aviones quemados de Rusia, sino la erosión de un sistema militar del que Moscú alguna vez se jactó. Docenas de bombarderos rusos ahora yacen en ruinas. Una línea en la declaración de Zelensky destaca: enfatizó que este fue un ataque liderado por Ucrania, planteando una pregunta. Esta pregunta resuena no solo para Rusia, sino para los aliados de Ucrania, que ven a una nación más pequeña ejecutar una campaña de tal escala e impacto de manera independiente. ¿Sabía Estados Unidos de los planes de Ucrania? Los informes son contradictorios. The War Zone cita a Axios afirmando inicialmente que Ucrania informó a Estados Unidos de antemano, pero Axios luego se retractó, diciendo que Estados Unidos no estaba al tanto. Esta ambigüedad puede reflejar la estrategia de Ucrania para mantener a los aliados occidentales neutrales, evitando complicaciones en las conversaciones de paz o tensiones diplomáticas. Si esto es cierto, o si Ucrania fue instruida para mantener a Estados Unidos al margen, aún no está claro. Con el presidente Donald Trump presionando por conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, distanciar a Estados Unidos del ataque con drones de Ucrania tiene sentido. El informe de CNN sobre Spiderweb confirmó que la administración Trump no estaba al tanto, según un oficial anónimo y un alto oficial de defensa, quien señaló la sofisticación sin precedentes del ataque. Esta sofisticación no radica solo en la tecnología, sino en la coordinación estratégica, haciendo de Ucrania un adversario formidable. CNN informó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, recibió actualizaciones regulares sobre los ataques de Ucrania mientras viajaba a la base conjunta Andrews el 1 de junio. Sin embargo, Hegseth no ha contactado a sus homólogos ucranianos para obtener más detalles. Los resultados de los ataques y su ejecución impresionante merecen una exploración más profunda. La información limitada de Estados Unidos subraya la independencia de Ucrania en esta operación, logrando resultados sin apoyo directo de aliados.
CNN destacó las asombrosas distancias de los objetivos de Ucrania. Más allá de Belaya, a más de 4.300 kilómetros de Kiev, Ucrania atacó a Galevo, a solo 515 kilómetros. Esta gama de objetivos muestra la capacidad de ataque flexible de Ucrania, desde sitios cercanos a la frontera hasta el interior de Rusia, aumentando la presión sobre las defensas de Moscú. A Galevo, según CNN, es un centro clave de entrenamiento para la Fuerza de Bombarderos Estratégicos de Rusia. Ucrania probablemente destruyó aviones utilizados por pilotos en entrenamiento para dominar los devastadores ataques con misiles y bombas de Putin contra Ucrania. Ivanovo, a unos 800 kilómetros de Ucrania, alberga aviones de transporte militar. Apuntar a centros de entrenamiento como a Galevo interrumpe las operaciones actuales y dificulta la capacidad de Rusia para entrenar nuevos pilotos, causando daños a largo plazo. En Oleya, cerca del Círculo Ártico y a más de 1.930 kilómetros de Ucrania, la respuesta de Rusia revela la efectividad de los ataques. CNN señala que Rusia inicialmente minimizó el éxito de Ucrania. Esta negación señala un desorden interno mientras Moscú luchaba por controlar la narrativa doméstica. Como era de esperar, el Ministerio de Defensa de Rusia reconoció que Ucrania apuntó a múltiples aeródromos militares, pero enfatizó el éxito de Rusia en derribar drones ucranianos. Afirmaron haber repelido ataques en áreas como Ivanovo, aunque algunos aviones se incendiaron. Según se informó, estos incendios fueron extinguidos para el momento de su primera declaración. Pero tales afirmaciones no pueden ocultar la realidad. Las aeronaves estratégicas fueron completamente destruidas, dejando a Rusia con pérdidas irreparables. Tal vez, pero solo después de que los drones de Ucrania aniquilaran los aviones. Rusia luego calificó el ataque masivo con drones de Ucrania como terrorismo. The War Zone publicó la declaración completa de Rusia. Hoy, el régimen de Kiev llevó a cabo un ataque terrorista usando drones de vista en primera persona en aeródromos en las regiones de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan y Amur. En los aeródromos militares de Ivanovo, Ryazan y Amur, todos los ataques terroristas fueron repelidos. En Murmansk e Irkutsk, debido a drones de vista en primera persona lanzados desde territorios cercanos, algunas aeronaves se incendiaron. A pesar de etiquetarlo como terrorismo, Rusia afirmó que no hubo víctimas civiles ni militares. Esta retórica busca desviar la atención de su fracaso mientras disminuye la victoria de Ucrania. Como predijo Preston Stewart, Rusia también afirmó haber detenido a individuos involucrados en los ataques terroristas. Esto contradice la afirmación de Ucrania de que todos los operativos fueron retirados antes del ataque. Alguien no está diciendo la verdad. Probablemente, la nación desesperada por salvar las apariencias tras el impresionante ataque de Ucrania. Estas inconsistencias destacan la lucha de Rusia por manejar las consecuencias. El bloguero militar ruso Sergei Kolyasnikov detalló la ingeniosidad estratégica de Ucrania. Reveló que los contenedores de drones de vista en primera persona de Ucrania fueron ensamblados en Rusia. Esto muestra que Ucrania no solo infiltró el territorio ruso, sino que explotó la propia infraestructura de Moscú, una profunda vergüenza para el aparato de seguridad de Rusia. Encontramos un almacén donde se ensamblaron los contenedores de drones. Chelyabinsk, Sverdlovsk, Tracto 28A, informó Kolyasnikov. Fue alquilado por 350.000 rublos, unos 4.000 euros. Esto explica por qué los camiones en la región de Amur tenían placas de Chelyabinsk. El canal de Telegram Riva de Rusia también informó sobre los ataques, confirmando que civiles rusos intentaron detener los drones que se lanzaban desde camiones ucranianos. Estos detalles afirman la complejidad de la operación y la explotación de Ucrania de las debilidades de supervisión de Rusia. Esta fue una operación militar extraordinariamente compleja, planeada durante más de un año. De alguna manera, Ucrania ocultó camiones, refugios y drones en Rusia, justo bajo las narices de Putin, sin ser detectados durante más de 12 meses.
Cuando llegó el momento adecuado, Ucrania desató un ataque masivo usando drones de corto alcance, incapaces de llegar a Rusia por sí solos, para infligir más de 6.500 millones de euros en daños. Esto no es solo financiero, es un golpe al orgullo de Rusia, superada por la creatividad y resolución de una nación más pequeña. El momento lo fue todo. El ataque del 1 de junio de Ucrania ocurrió justo antes de las conversaciones de paz planeadas con Rusia y Turquía. Al golpear en ese momento, Ucrania debilitó la posición negociadora de Rusia y señaló su disposición a luchar si no se cumplen sus demandas. ABC Noticias de Australia informó las demandas de Ucrania para estas conversaciones: un alto el fuego de 30 días, como propusieron anteriormente, intercambios de prisioneros de guerra, sin límites a la fuerza militar de Ucrania durante o después del alto fuego, y el rechazo a las reclamaciones de Rusia sobre el territorio ucraniano ocupado. Respaldadas por el éxito de Spiderweb, estas demandas aprovechan la nueva ventaja estratégica de Ucrania. Ucrania también busca reparaciones por los daños causados por Rusia. Documentos de Reuters indican que las negociaciones territoriales comenzarán desde la línea del frente actual, con Rusia ocupando aproximadamente el 20% de Ucrania, más o menos del tamaño del estado de Ohio. Las reparaciones no son solo financieras, afirman la responsabilidad de Rusia, fortaleciendo la postura moral de Ucrania a nivel global. Las conversaciones de paz comenzaron el 2 de junio. ¿Por qué atacar el día anterior? Primero, Ucrania envió un mensaje a Rusia. Pueden infiltrarse en territorio ruso con operativos no detectados durante meses y llevar la pelea al patio trasero de Putin. Esto resuena tanto con el Kremlin como con los ciudadanos rusos, exponiendo la vulnerabilidad de su nación ante un enemigo subestimado. Anteriormente, el enfoque estaba en misiles y drones de largo alcance de Ucrania. Ahora, Rusia debe temer las armas de corto alcance de Ucrania apuntando a sus activos. Putin enfrenta una pregunta persistente al entrar en las conversaciones del 2 de junio. Si Ucrania hizo esto una vez, ¿qué les impide hacerlo de nuevo? Peor aún, no puede saber si otra Spiderweb está en marcha, lista para activarse si las conversaciones fracasan. El segundo motivo es la represalia. CNN señala que Ucrania atacó un día después del mayor ataque con drones de Rusia contra Ucrania. Esto no fue solo militar, fue Ucrania afirmando que la agresión de Rusia no quedará sin respuesta. El 31 de mayo, 472 drones rusos atacaron Ucrania, junto con un ataque con misiles en un sitio de entrenamiento ucraniano, matando a 12 personas e hiriendo a 60. La respuesta de Ucrania usó solo 117 drones, pero causó un daño material mucho mayor. Este contraste resalta la eficiencia de Ucrania y la crueldad de Rusia al atacar civiles. Los enfoques difieren marcadamente. Rusia confirmó que el ataque con drones de Ucrania no causó víctimas humanas, solo destruyó aeronaves, muchas de ellas. Mientras tanto, las fuerzas de Putin apuntan a las personas. Esto no es solo táctico, es moral, con Ucrania atacando objetivos militares mientras Rusia daña a civiles. El momento de Spiderweb, después del masivo ataque con drones de Rusia, puede ser una coincidencia, pero es demasiado perfecto. Ucrania ahora tiene una ventaja significativa en las conversaciones de paz. Rusia debe escuchar, o Ucrania podría destruir miles de millones más en equipo. Ucrania apuntó específicamente a los bombarderos rusos capaces de llevar armas nucleares. The War Zone señala que esto eleva las apuestas. Estos bombarderos, clave para los planes de devastación de largo alcance de Putin, también son centrales para la disuasión nuclear de Rusia. Debilitar esta capacidad envía un mensaje audaz: Ucrania enfrentará las mayores amenazas de Rusia. El Boletín de Científicos Atómicos confirma que Rusia almacena unas 200 ojivas nucleares en bases de bombarderos pesados.
Ucrania no apuntó a las ojivas, pero neutralizó muchas de las 200 al destruir sus plataformas de entrega, al menos hasta que Rusia las reemplace. Esto socava la confianza de Rusia en su estatus de superpotencia nuclear. Con Rusia relajando las restricciones de uso nuclear en noviembre, según la Asociación de Control de Armas, cualquier reducción en su disuasión nuclear beneficia a Ucrania. Se trata de ventaja. Ucrania mostró que puede golpear estratégicamente para ganarla mientras erosiona la ventaja de Rusia. El ataque expuso las vulnerabilidades de Rusia. Preston Stewart lo llamó un golpe severo al componente estratégico, derivado de errores graves de los servicios especiales y negligencia en la gestión de la aviación, ya que los aviones permanecieron expuestos a pesar de repetidos ataques. La falta de refugios reforzados de Rusia refleja complacencia, subestimando el alcance de Ucrania. En julio de 2024, Defense Express informó que Rusia planeaba nuevas defensas para aeronaves después de otro ataque exitoso de Ucrania. Hubo poco progreso. Ninguno de los aviones atacados estaba en refugios reforzados que podrían haber detenido los drones de vista en primera persona de Ucrania. Expuestos, ahora son cenizas, una señal de la incompetencia estratégica de Rusia. El Warzone destacó otro aspecto crítico: el liderazgo de Ucrania en la integración de inteligencia artificial en la guerra. Sus drones habilitados con inteligencia artificial, navegando grandes distancias sin control por radio, son inmunes a las interferencias. Esta ventaja tecnológica posiciona a Ucrania como pionera en la guerra moderna. Estos drones pueden identificar y atacar objetivos de forma autónoma. No está claro cómo Ucrania controló los drones de vista en primera persona en Spiderweb. Las opciones incluyen inteligencia artificial, GPS preprogramado o operación humana, aunque esta última parece improbable. El uso de inteligencia artificial o GPS subraya los avances tecnológicos militares de Ucrania, superando las expectativas de Rusia. La afirmación de Ucrania de retirar a todos los operativos antes del ataque sugiere que no había controladores humanos cerca, dejando a la inteligencia artificial o GPS como métodos probables. Ambos muestran la innovación de Ucrania, maximizando el impacto con recursos limitados. Putin soportó uno de los ataques más significativos de Ucrania en suelo ruso. En menos de 24 horas, perdió un tercio de sus aeronaves y 6.500 millones de euros en un momento en que los fondos escasean. Esto debilita el ejército de Rusia y alimenta la presión interna mientras el Kremlin lucha por explicar fracasos repetidos. Ucrania ganó ventaja mientras erosionaba la disuasión nuclear de Rusia. Putin entra en las conversaciones de paz debilitado, enfrentando a una Ucrania más audaz después de más de 3 años de guerra agotadora. Lo más escalofriante para Rusia, Ucrania demostró que puede atacar de manera inteligente, eficiente e inesperada. La historia ofrece perspectiva sobre la importancia de Spiderweb. Si el ataque a Pearl Harbor de Japón en 1941 destrozó el sentido de seguridad de Estados Unidos, esta operación tiene un peso similar. Como el audaz ataque de Japón, Ucrania sorprendió a Rusia, no con una vasta flota, sino con camiones, contenedores de madera y drones baratos, costándole a Rusia miles de millones y su orgullo. Pero mientras Pearl Harbor lanzó a Estados Unidos a la guerra, Spiderweb advierte a Rusia: Ucrania no solo está sobreviviendo, está ganando, paso a paso, en el propio terreno de Rusia. Esto no es solo una campaña militar, es una saga de resiliencia, ingenio y la voluntad inquebrantable de una nación.